Hola, buenas noches. Noche lunes a martes. A pocas horas, como decíamos ayer, de lo que puede pasar mañana en ese Consejo General de la Unión Europea sobre la decisión del catalán y otros idiomas cooficiales en España. Mientras, pues el Partido Socialista parece que empieza a jugar aquello de vamos a apostar a un lado, vamos a apostar a otro, vamos a apostar a todo. Tenemos a Calviño rechazando la unilateralidad independentista diciendo que esto es de hace unos minutos. Total respeto y escrupuloso del gobierno a la Constitución y mientras tenemos a Bolaños renegociando con Barcelona en Barcelona para intentar que nada se rompa. Fíjense, el PSOE apuesta por todo. Sánchez callado, lo tienen en Nueva York, porque intenta jugar un poco a cualquier opción, tendremos argumento para una o para otra. En unas horas lo vamos a ver. Ese será nuestro primer tema. Luego nos iremos a hablar precisamente de Europa. Ya lo vamos diciendo desde hace unos días que el problema no es tanto interno del Partido Socialista, que al final está domesticado, sino es un problema de la visión que se está empezando a tener en Europa de Sánchez. Es obvio que nadie parece a estas alturas que se crea que la única intención de Sánchez es llegar al gobierno como sea y sorprende, como hemos dicho, que para ello use a un elemento como Puigdemont al que prácticamente hasta los eurodiputados del Partido Socialista se avergüenzan ahora de tener que justificar por qué estaban pidiendo lo que pedían hace pocos meses. No se entiende esos movimientos. Y algunos empiezan a comparar esa deriva con supuestamente otras derivas no constitucionales que saben que se hablan mucho, como Hungría o Polonia. Todo, sin lugar a dudas, curioso. Tenemos a Sánchez, como hemos dicho, en la ONU para hablar. Ha hablado 3 minutos, pero se ha llevado a 107 personas para hablar 3 minutos. No sé. Nosotros, según esa teoría, deberíamos tener, si 3 minutos son y nuestro programa son una media de 30 minutos, muchas veces más, pero pongamos 30 minutos, necesitaríamos 1070 personas que nos acompañaran. Si ya cuesta que pasemos de los 320 que participan en el programa y a los que agradecemos a diario, imagínense que es 1070 personas. En fin, de esas cosas que alguno nos explica. Nos iremos de ir rápidamente a hablar del PP. Hoy se ha reunido curiosamente con el PNV, pero es una cosa un poco sorprendente. Se ha reunido con el PNV, Cuca Gamarra, con Ortúzar, y han informado desde el PNV que la semana pasada, el día exactamente 7 de 9, una reunión entre Ortúzar y Feijóo. Fíjense que algo que no se acaba de entender en el PP es esa manía que ha cogido Feijóo a reunirse en secreto. Porque ya me dirán, ¿para qué hacen una reunión en secreto para comentarla al cabo de 7 días? No deja de ser un poco estrafalario. El PNV ha dicho que no cuenten con ellos, como había dicho 1, 2, 3, 7 veces, y todo eso lleva a movimientos posibles que hemos comentado hoy en redes la próxima semana. Fijó cuando presumiblemente, y aquí fíjense que usamos presumiblemente, no vamos a decir cuando ciertamente, cuando presumiblemente no alcance en la investidura a la presidencia del Estado, quiere cambiar el PP y esos cambios, pues algunos quiere galleguizarlo más todavía, para hacerse una idea. Y eso pues parece que ya empieza a soliviantar a más de uno. Ayuso cada vez habla más, Alejandro Fernández cada vez habla más. A ver si resulta que los cambios del PP se convierten en un Ceausescu para Feijóo la próxima semana. Ojo al detalle. Luego nos iremos a Vox, que sigue haciendo esas presiones que le van, presión al PP por el tema del reglamento del Senado, y argumenta una cosa bastante coherente. Si en el Congreso el PP decía que no se podía, ¿por qué lo ha permitido en el Senado? De esas batallas que tampoco se acaban de entender. Seguiremos hablando de Podemos, que en voz de su portavoz, Pablo Fernández, dice que ya no pide que sea ministra Montero porque consideran que lo importante es el progresismo. En fin, vaya usted a saber que le han preparado, que le han sondeado. Nos iremos luego a esas lenguas cooficiales que en principio en unas horas empezaron el Congreso con el pingadillo y donde uno va a sumarse medallas. Y eso, ojo, no gusta tampoco en Junts. Y quien va a sumarse medallas es Junqueras, un condenado que va a estar entre los invitados en el Congreso. En fin, ya ven, para ir al Congreso ahora habrá que ser invitado. Calculan que habrá costará hasta final de año la broma unos 250.000 euros y el PP ha dicho que no usará las lenguas
cooficiales en España. Y acabaremos con, podríamos decir, una anécdota. Él mismo ha dicho que, a lo mejor me dicen que soy un viejo, esas palabras de Trías donde ha dicho el ex candidato a la alcaldía de Barcelona, que ganó las elecciones, pero que le sacó el PSOE junto al PP la alcaldía de Barcelona, donde ha dicho que detrás del 23F, recuerden, de 1981, o sea, 91, 2001, 2011, 2021, hace 42 años, hace muchos años, pues dice que estaba el PSOE. En fin, cada uno puede tener su opinión. Y empezamos, si les parece, ya el programa. Y antes de empezar vamos a hacer un pequeño inciso rápido, no sufran que no es nada malo, para felicitar a Elías, saben perfectamente quién es, sobre todo quienes estén en el chat, porque hoy cumple años. Saben que esto no es un programa de decir felicidades y tal, que hemos pensado, podríamos decir a todos aquellos que colaboren, aporten, podrían decirnos el día y los vamos felicitando. Pero creemos que no es la cuestión, pero creemos que Elías se merece esa felicitación, está cada noche con nosotros moderando el chat, teniendo que luchar en alguna ocasión con trolls, etcétera, etcétera, y haciendo una efectiva labor. Desde aquí felicitarle a aquellos que estén por el chat, pues si quieren lo pueden felicitar, se nos va a poner rojo seguramente Elías, pero oiga, esto al final es lo que es. Y a la gente que hace bien las cosas hay que felicitarla más en su cumpleaños. Pues si les parece empezamos luego de este pequeño inciso con todo lo que vamos a hablar. Ayer recuerden que decíamos que hoy habría muchas cosas y efectivamente, como nos han recordado por redes, hoy ha habido muchas cosas. Todas en sí, eso es cierto, pendientes de lo que va a suceder en unas horas en el Consejo General de la Unión Europea sobre el tema del catalán. Parece, catalán y otros idiomas, en principio parece claro que no se va a aprobar, todo lo contrario sería una gran sorpresa, y no solo no se va a aprobar, sino lo más dificultoso es que ha soliviantado a muchos gobiernos de Europa que no acaban de entender las decisiones de Sánchez. Porque, miren, en política, y en España en eso estamos un poco en la juventud democrática, podríamos decir, en política hay cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Y una que no se puede hacer en principio es humillarse delante de enemigos, y lo hablamos así de claro, a los cuales has intentado nada más y nada menos que meter en la cárcel. A los que has estado diciendo que eran unos delincuentes peligrosos y a los que ahora te juntas como si no hubiera pasado nada solo por mantenerte en la poltrona. Y eso, que sorprendentemente, algunos en España siguen sin ver, pues en Europa lo ven con claridad. Suponemos que es aquello subirse a la montaña o subirse a Marte y ver la realidad desde otra perspectiva. Y el PSOE, preparándose para lo que decida en unas horas Europa, pues empieza a jugar a doble banda. Si apostamos todo a que viva la amnistía y nos hace una jugada nigeriana, Puigdemont nos va a dejar un poco en ridículo. Si apostamos a lo contrario, nos vamos a quedar sin opciones. Pues ¿qué hacemos? Pues nada. Señores ministros, unos digan una cosa, otros digan otra cosa, como total, pocos o ninguno tienen personalidad, es como aquello, he ido una o ninguna vez, iba a decir una ciudad donde no haya ido, yo qué sé, a Los Ángeles, pues en esa jugada está el PSOE. Y tenemos por un lado a Calviño, que hace unos minutos, escasos minutos, ha dicho que rechaza la unilateralidad independentista porque el gobierno tiene un respeto, ojo, escrupuloso es la palabra que he utilizado, a la Constitución. Madre Dios, espero que no nos tengan un respeto escrupuloso a nosotros, porque si no, nos vemos en la cárcel en 4 días. Esa es la realidad. Por otro lado, Bolaños, pues al contrario, Bolaños, que saben que lo utilizan para las cosas más cloaqueras, pues nada, en Barcelona intentando que no se soliviante la cosa, intentando que las cosas mañana estén más tranquilas y jugando a todos esos argumentos de última hora que ha sacado el Partido Socialista, recordando un tema del 2004-2005 por el tema del gaélico, etcétera, etcétera, intentando meter de alguna manera en Europa el tema. El problema fundamental, y aquí estamos hablando de algo que a veces cuesta entender, pero que es fácil de entender. El problema aquí, de fondo, no es tanto el idioma, no. Vamos a decirlo con claridad. Es cómo se llega a esta situación. Es decir, hay gobiernos de Europa con un talante democrático bastante más claro que el del propio Sánchez, que, miren, podrían seguramente, bien explicado, en su tiempo, podrían valorar incluso la parte económica,
hostia, esto abre un melón grande. Aquí ya no pensamos, por ejemplo, en Francia, que estaría totalmente en desacuerdo. Abre un melón grande, pero oiga, podríamos intentar estudiarlo. Recuerden que lo de mañana ha de aprobarse por todos los miembros de la Unión Europea, todos los países. Solo que uno se despiste, pues no llega. Y el PSOE, conocedor de que esto parece que no va a llegar a buen puerto, pues lo que está intentando es mandar mensajes a Puigdemont de que ellos han hecho todo lo posible. Pero claro, aquí el independentismo también tiene un problema, que si sale que no, como parece, y aquí le hemos dicho que nos mojamos un poco, pero esto creo que nos vamos a mojar. Todo lo contrario sería sorprendente. Y empezaríamos el programa de mañana diciendo una petición clara de perdón y que nos hemos equivocado. Todo lo contrario, entienden muchos países que sería una sumisión directamente a un partido de ultraderecha, el de Junts, que ha intentado dar un golpe de Estado en un país democrático, España, y cuyo líder se escapó en un maletero y está perseguido por la justicia española. Todo eso crea una doble visión. Por un lado, y eso es malo para los catalanes, y lo decimos así de claro, se asocia en Europa con este movimiento que todo lo catalán somos unos tarados. Perdón, pero así de claro. Porque claro, se imaginarán que el uso del idioma que está haciendo Junts, algunos pensamos un error estratégico grave culturalmente, no hablamos de política aquí, porque ha hecho que se asocie en 26 países de Europa, no contamos España, aunque también, que el hecho de hablar catalán sea una reivindicación independentista. Y no. Si algo ha tenido España estos años, estos cientos de años, es algo que no ha tenido ni Francia, ni Italia, países más jóvenes, en el caso de Italia o Alemania, recordemos, unificaron en el siglo XIX, con los idiomas aquí denominados cooficiales. Allí los han abandonado, los han unificado en todo, el caso francés es evidente, y aquí se han respetado. Pero algunos se lo han colocado en la cabeza como si fuera un motivo de diferenciación, en vez de ser un motivo, lo decimos con toda la claridad, de unión entre diversos, pueden llamarle pueblos si quieren, de España. Porque al final, una de las virtudes de este país, y es algo que hemos insistido mucho en este canal, es la diversidad. Y la diversidad no se crea dando unos derechos superiores a unos por hablar una lengua que a otros. Y eso es evidente. Lo mismo diríamos al revés, si el idioma mayoritario en España fuera el catalán y el castellano se hablara exclusivamente, pues no sé, en Castilla-La Mancha, por decir algo. Pensaríamos lo mismo. Una cosa es respetar el idioma, otra es hacer juegos malabares y convertirlo en arma arrojadiza política como ha hecho Puigdemont. Cayó, seguramente por inconsciencia, el PSOE en ese juego y ahora se encuentra con ese primer objetivo de los dos fundamentales del independentismo, recordemos, la aprobación de las lenguas en Europa y la amnistía. Sinceramente, con todo el respeto, saben que el que le interesa a Puigdemont es la amnistía para poder presentarse a las elecciones y ser presidente de la Generalitat, otras que las ganara. Pero bueno, esa es su idea inicial y poder volver en un caballo blanco. Bueno, a él le gustaría volver encima de 5 vírgenes, pero bueno, saben que eso ya lo paga en Berlín. A lo mejor aquí, como hay mucha tarada, también se lo hacen gratis. En fin, hay de todo en Cataluña, ya lo saben. La realidad es que ese es el fin de la amnistía. Con lo cual mañana, si la decisión es la que parece coherente, es decir, que no se apruebe, creemos algunos que los disparos al aire no van a ser todavía muy elevados. Va a haber lo típico de que no han hecho lo que han prometido, un tuit de Puigdemont, ¡ay, no paché! No sé qué, me lo había prometido, el PSOE diciendo de que han hecho todo lo posible, pero desmarcándose un poco por si el otro se nos atraviesa. Y todo eso lo que lleva es que a Europa, que aunque algunos sigan sin creerlo, es fundamental en estas cosas, pues no le guste nada esta deriva de España, esta deriva de Sánchez. Y no olviden que lo mismo que decimos de querer asimilar el catalán a los independentistas raritos, pues asocian, Sánchez con todo lo que es español. Y eso es un error nuevamente de comunicación, porque asocian que en España nos da igual las cosas mientras tengamos un lugar donde nos paguen bien.
Y Sánchez solo busca ese lugar y algunos empiezan a pensar que le importa poco la separación de poderes. Bueno, no hace falta que lo acaben de pensar, lo han pensado hace tiempo algunos. Que le importa poco todas esas cosas porque solo le interesa el gobierno y el gobierno. Vivir bien porque no tiene salida internacional, algo que hemos repetido últimamente en muchas ocasiones, y en eso se sigue pensando desde, entre comillas o sin comillas, estamentos del Estado, que una buena solución sería darle una patada para adelante. Oiga, y aunque sea un desastre, que lo coloquen en algún lado, que al menos aquí no molesta ni se carga el Estado ni nos hace trabajar mucho. Porque eso al final es también un elemento clave y fundamental. Decíamos que en Europa se empieza a asociar a eso de Hungría y Polonia como si fueran los males del mundo, pero sobre todo por el tema judicial, la separación de poderes, la sedición, la amnistía, por perseguir a alguien por delincuente y ahora darle vía libre a cualquier petición que haga. Pues bueno, podía pedir también lo de las 5 vírgenes para entrar montando por la diagonal con ellas en vez de con tanques, con 5 vírgenes. Imagínense una cuadriga ahí de 5 vírgenes y Puigdemont con un látigo. Bueno, el látigo saben que les va mucho más a ¿cómo se llama? Perdón, a Iglesias, a Pablo Iglesias, pero bueno, Puigdemont también seguramente se pondría. Imagínense esa escena y Sánchez desde arriba, como Nerón, mirando, tocando el arpa, cómo se quema todo. Porque al final, como aquellos emperadores, nada les importa más que ellos. Y eso ni vale en España, ni vale fuera de España. Y Sánchez, pues aprovecha estos días donde es presidente en funciones. Vamos, saben que eso de presidente en funciones es cuando uno debería intentar hacer lo mínimo posible para no molestar ni hacer gastos. No, pues nada. Récord de asesores que se van con él a Nueva York. 107 asesores se ha llevado, imagínense. Pues digamos, el avión debía ir lleno, a ver si llevaba sobrepeso. Para hablar 3 minutos en la ONU. 3 minutos en la ONU, que hablaba hace también unos minutos. No sé, sale a minuto por casi 30 y pico asesores. Solo que le hayan hecho una palabra a cada asesor, prácticamente cada asesor ha puesto una palabra. El que haya puesto los artículos debe estar bien jodido, porque solo han utilizado los artículos. En fin, es de esas cosas que no se entienden, donde se confirma que solo los votantes muy ignorantes son capaces de creer a un personaje como este. Un vendedor de crecepelos, guapetón, no lo vamos a negar, y no nos gustan los tíos, pero bueno, vamos a decirlo así de claro, con buena planta, con inteligencia maligna, es como un tumor maligno este personaje, y con un grupo de fanáticos a su alrededor, alguno más listo, alguno más tonto, a los que le importa poco España, sus ciudadanos y el Estado. Y dijimos ya en su momento, pues eso, pues ¿qué quieren que les diga? No convence y eso no parece un gran argumento para continuar. La clave, en unas horas vamos a disponer de la primera y recuerden una cosa importante. Puigdemont, seguramente es muy probable, cuando salga lo del idioma dirá, no, es importante, pero dirá aquello de, en todo caso hay que aprobar lo de la amnistía antes de la investidura. Y aquí volvemos a insistir en el tema la trampa nigeriana o la estafa nigeriana. Que se apruebe lo de la lengua o no, entre nosotros a Puigdemont le da igual. No sabemos en qué habla en Berlín, pero le da igual lo del catalán o no a Puigdemont en ese sentido. A él lo que le interesa obviamente es la amnistía, porque es la única puerta para poder volver a entrar en Cataluña, lo hemos dicho, encima la cuadriga de vírgenes, y poder volver a ser presidente de la Generalitat según su entender. Luego ya veríamos qué votan los catalanes o qué votamos. Con lo cual, él necesita eso. Y en el PSOE, como decimos, no se fían de esa estafa nigeriana de Puigdemont. Algo conocen al personaje. Podrían preguntar a los 20 eurodiputados que tienen allí en Bruselas. Y estiman que habría que intentar buscar algún modelo. No hablamos ya de esos 3 modelos de Yolanda Díaz, que la pobre, yo creo que se ha quedado un poco tonta cuando fue a ver a Puigdemont. Se dio cuenta del ridículo y cómo la ha usado Sánchez, cual tonta del bote, rubia tonta, diríamos.
e intenta pensar algún modelo donde pueda revertirse la situación. Jurídicamente es una bestialidad, es decir, tú no puedes decir una ley, sea de la que sea, la de amnistía o lo que sea, que diga sí, vale, pero ojo, si esta persona luego no me apoya para ser presidente, la quitamos. Hombre, queda un poco feo. Vamos a ser sinceros, queda muy feo. Con lo cual, parece que tendrán que apostar, si Puigdemont acelera mañana, que parece claro, a que esto lo podemos pasar. A lo mejor mañana ya no quiere ni pasarlo, porque no diremos que no se escuche, porque es consciente que este análisis que hacemos aquí lo hace más gente. Y es consciente de que si solo apuesta por la amnistía, más de uno le va a ningunear y va a decir que está jugando a lo de Esquerra, que perdió la mitad de diputados, recuerden, por apostar por salidas personales a sus líderes. Con lo cual, a lo mejor aprovecha y se enfunda la bandera de la lengua, del idioma, para intentar parecer más hombre de Estado catalán. Eso está en la mente de Puigdemont, que suponemos ahora está, pues, bebiendo, haciendo cualquier cosa de esas que le gustan a él. Y en el PSOE, obviamente, da pánico si sube la apuesta de la amnistía, obligando ya en cierta manera, que ya lo ha pedido, pero creen en el PSOE que lo pueden ignorar, lo tratan de tonto, tampoco es muy difícil a Puigdemont, de jugar a que no se apruebe estrictamente hasta que haya gobierno. Con lo cual, si no hay gobierno, no se aprueba porque habría salido del Congreso, pero no sería refrendado. Están buscando alguna fórmula para hacer eso. Seguramente Puigdemont mañana exigirá que eso sea firmado y rubricado por el rey antes de apoyar la investidura. Y ahí el PSOE se encuentra con la dinámica de, si decimos que sí, y luego nos hace la estafa nigeriana, adiós partido, adiós presidencia, adiós todo. Si decimos que no y nos damos el adalid, como ha dicho hoy Calviño, respeto escrupuloso a la Constitución, hombre, quizá nos podemos ir a unas segundas elecciones y nos comemos a Yolanda Díaz diciendo que fue ella la que falló. ¡Irresponsable! Yolanda, coño, burra, tonta, rubia de bote. Y a lo mejor consiguen sumar escaños. Obviamente, tendrían un problema, que se imaginarán que ya en una siguiente elección no les iba a apoyar ninguno de esos partidos, con lo cual tendrían que subir. Y no parece claro que así sea, con lo cual parece que ese escape no es bastante lógico. Y obviamente tenemos al PP, que el PP, aunque no lo crean, la semana que viene la investidura de Feijóo, y sigue haciendo esas cosas raras, el Alberto Núñez, que nos tiene un poco... No sé, yo les voy a hacer una confesión, yo no sé si los cadáveres acostumbran a hacer estos movimientos cuando están muertos, cúpito subino, como se llame, y acostumbran a hacer movimientos como cuando algunos de pequeños hemos estado en matanza de cerdos y saben aquello cuando vas a los pueblos y una gallina que coge a alguien para cenar, le corta el cuello y comienza a volverse loca, saltando por ahí, por el patio y tal, pues no sabemos si es la sensación que tiene Feijóo ahora mismo. Pues claro, hoy se ha reunido el PP con el PNV ha dicho que no, Ortúzar, que no vamos a hablar, se ha reunido con Cuca Gamarra, y lo primero que sorprende es que no esté en esa reunión Feijóo. No sé por qué no está. Sobre todo porque, según parece, el día 7 del 9 se reunió ya con Ortúzar y le dijo que nada de nada. Con lo cual dices, Feijóo parece que se está acostumbrando mucho, como recuerden cuando sucedió con Vox, que se reunía en privado sin decir nada y luego en público le cuesta más. No creamos que sea tímido el personaje, pero realmente es una estrategia que tampoco tiene ningún sentido. Y Feijóo en esos movimientos extraños, según parece, está planificando que luego de la posible pérdida de la investidura, ojo a lo de mañana, pero en principio vemos que mañana elevan un poco la voz, en Junts, el PSOE pierde la investidura la semana que viene Feijóo y luego ya veremos si proclama el rey, le dan los palitos o no a Sánchez, pero bueno, eso es otra historia que hablaremos en su momento. Pero Feijóo quiere cambiar las estructuras del partido. Considera que ha de importar el modelo de Galicia y galleguizar, vamos a ver si lo decimos bien esto, el partido a nivel nacional. Ya galleguizó las listas en Madrid y la hostia que se dio no tiene comentarios, ha querido galleguizar, entre comillas, las listas en Cataluña y allí ganó el PSOE. Y parece que más de uno del partido
empieza a exclamar, coño, es que con este hombre no ganamos ni en enero ni de aquí 4 años. Y además está importando a los suyos como si el resto fuéramos inútiles. Y no es consciente, estamos poniendo voz a alguien, y no es consciente este hombre de que ahora no es presidente por sus errores y de sus asesores. Y cuando estas cosas pasan, pues hay gente que se enfada. Y aunque no lo manifieste en público, necesita ese momento fallido, vamos a decirlo así, ese momento de error para manifestarse. Mientras, pues vas hablando un poquito más, vas diciendo cosas, vas haciendo función de jefe de la oposición. Ay, mierda, estamos hablando de Ayuso. Vas colocándote, posicionándote. Esto nosotros tenemos una historia explicada muchas veces, que es aquello de... Nosotros hemos jugado muchas veces al ajedrez y saben que el ajedrez es muy importante, el juego posicional. Y esto es como, para hacerlo más sencillo que el ajedrez, que a veces es más complejo, como si esto fuera un ataque, digamos, a un valle. Tú vas poniendo tus tanques encima de las montañas, allí escondidos. Quienes conozcan un poco la historia de la última, bueno, de la guerra de Bosnia, el cerco de Sarajevo, saben que más o menos así, ponías tus posiciones alrededor de la ciudad y oiga, y bombardeamos cuando queremos. Y tampoco nos interesa entrar directamente a la ciudad porque ya acabará ella misma derrotada. Y eso es lo que parece que va haciendo cada vez más Ayuso, y Alejandro Fernández, del PP catalán, que desasistido obviamente por Feijóo y siendo uno de los objetivos de esa galleguización de la política, aunque él sea de origen asturiano, curiosamente Asturias y Galicia aquí no son patria querida, pues parece que cada vez hablan más fuerte, con más fuerza. Y ese discurso que cada vez hemos escuchado más, que Ayuso no tiene la fuerza fuera de Madrid que tiene en Madrid, parece que se empieza a disgregar porque realmente es otro de esos inventos desde el Partido Socialista para evitar y para hacer creer a más de uno que no lo tiene. Solo hay que ver, aparte de alguna encuesta interna, que eso no vamos a entrar, pues las encuestas saben que las carga el diablo, solo hay que ver cuando va Ayuso a ciertos lugares, por ejemplo Cataluña, los movimientos que hace. Y sabe Ayuso, y esto es muy importante, que en caso de tener que dar el salto, luego por ejemplo del fracaso de Feijóo en la investidura, hay dos momentos importantes. Uno, el tiempo. Pues claro, de septiembre a unas hipotéticas elecciones de enero, ¿daría tiempo a armar a Ayuso? Sí, contundentemente. Segunda importante, la clave de la victoria del PSOE fue Cataluña, no lo olviden. Con lo cual hay que armar un nuevo equipo de la mano de Alejandro Fernández para intentar que ese lugar al menos sea un trato igual, cara a cara. Hay cada uno que entienda los movimientos de uno y de otro. Y hay otro elemento fundamental que genera cierto desasosiego en ciertos lugares de la Moncloa. Y es que, imagínense, vamos a poner hipótesis que saben que últimamente nos gustan mucho. Imagínense la situación de que mañana nos aprobamos los idiomas, discuten mucho Puigdemont, Sánchez, Bolaños, pero acaban diciendo algo así que aún nos queda, si aprobáis la amnistía a lo mejor os apoyamos. Vale, así que estamos de acuerdo. Llega la investidura de Feijóo, ninguno de los socialistas se quiere retratar, el PNV ya ha dicho que no, Feijóo va fuera, Feijóo intenta hacer ese movimiento dentro del partido, se lo cargan en pocas palabras, y irrumpe la lideresa por España, tengo que hacerlo, me obligan, gracias, todas esas historias, pónganse de aquí 2-3 semanas. Hay una duda existencial, que la gente, partimos de en política no es tonta. ¿Ustedes creen que todos esos partidos que forman el gobierno Frankenstein, o formarían, creen que en una hipotética lucha contra Díaz Ayuso, esta no llegaría a tener mayoría absoluta junto a Vox?
y que seguramente en unas elecciones todo este circo que hemos visto les pasaría factura. Con lo cual, más de uno, empezamos por el propio PNV, dice, coño, mejor con 5 que con 3. Esquerra, mejor con 6 que con 2. Podemos, mejor con 5 que con 0. Yolanda, mejor con 32. Hemos descontado los Podemos que con 15. PSOE, mejor con 122 que con 105. Ahora espero que nos salgan esos números en elecciones porque no es todo hipotético, ¿eh? Con lo cual, curiosamente, ese movimiento reforzaría las posibilidades de que Sánchez fuera presidente. Y eso puede hacer desmovilizar a el movimiento de Ayuso y la salida de Feijóo. Con lo cual, al final, fíjense que esto va de tiempos. ¿Qué se dirá mañana? ¿Qué pasará pasado mañana? ¿Qué pasará la semana que viene? Porque todo son como algoritmos diferentes que depende de cómo se junten, pueden dar una u otra opción. Porque puede haber la otra opción de que el independentismo diga vamos al gobierno con Sánchez solo con que nos dé la amnistía, pero nos la ha de dar mañana. Pues, y que digan, la exigimos que se presente una propuesta esta misma semana en el Congreso de los Diputados. Y algún diputado del PSOE se ponga nervioso de cara al miércoles a votar a Feijóo o a abstenerse. Todo puede pasar, depende de lo que pase estos días. Todo se ha de tratar con mucho tino, porque al final esto es como las apuestas del póker. Recuerden, los que cuentan cartas van fuera. Y esto, en el fondo, va curiosamente de contar cartas. A todo esto, Vox sigue un poco fuera de juego de todo, pero un poco marcando un poco la línea de Feijóo. No entiende, nosotros tampoco, ¿eh? Seamos sinceros y aquí en eso vamos a decir que nos parece una buena decisión. No entiende que PP critique que se hayan hecho los grupos en el Congreso y que favorezca a los grupos de los partidos minoritarios en el Senado con la misma filosofía. Y está instando a que ese tema no se haga. Luego tenemos Podemos, que con los nervios que hemos dicho, también se da cuenta de que o salen ahora o no salen nunca, con lo cual la exigencia de que Montero fuera ministra, pues les parece un poco descerebrada, vamos a ser finos y delicados, porque saben que no precisamente suma, y tienen que valorar un poco de que si hay hipotéticas elecciones y ellos quieren liderar, hombre, queda un poco mal que Montero diga que quiere ser ministra a cualquier precio. Hoy, por cierto, ha salido más datos de que ya son 1.200 los condenados por violencia sexual que han sido liberados o reducidas sus penas. Con lo cual, Podemos baja un poco ese escenario de una forma clara. Y todo cuando en unas horas también, como un intento de refrendo, ya verán cómo lo potencian mañana, va a empezar las lenguas cooficiales en el Estado, en el Congreso, con el pinganillo, las primeras plenos del Congreso, donde hay dos detalles importantes. Uno, el PP dice que no las va a usar. No sé. Nosotros hemos estado, como bien conocen, obviamente, en el Congreso durante un año y pico, me parece. Oiga, ya había gente con la que hablábamos en catalán. Euskera no, lo único que dijimos un agur un día que nos encontramos con la gente de Bildu en el ascensor, pues ahora habla en vasco y nos hicimos los intelectuales como si entendiéramos algo, les decimos agur, agur, y se quedaron con cara de póker. Vaya usted a saber de qué chorrada hablaban. Hablarían de que fue a la playa Otegui el día que mató a una amiga el Ángel Blanco porque pensó que no era importante. Bueno, cosas de esas del próximo Lehendakari del País Vasco. En fin, cosas que no vienen a cuento. Es decir, cada uno que hable lo que le dé la gana, obviamente. Dentro del pleno es otra historia, pero vamos, tampoco nos parece nada novedoso. Y la otra es que sí nos parece muy curioso, porque enfada cierto independentismo, es que va Junqueras a chupar cámara. O sea, un condenado por intentar, curiosamente, cargarse el Congreso, vamos a decirlo así de claro. No sabemos si debería estar impedida su entrada, pero esto es como si un violador le dejan ir al gimnasio de las violadas, no sé, nos parece cuanto menos extraño que no le han puesto una orden de alejamiento al Congreso de Otegui, de Junqueras. Otegui por otras cosas también la debía tener, pero bueno, vaya a chupar cámara y a intentar que Esquerra parezca como el gran conseguidor de esto de las lenguas catalanas en el Congreso, que es cierto que es una iniciativa suya, no la vamos a negar, pero es obviamente a Junts
que parece que está intentando hacer lo mismo en su iniciativa en Europa, que va a fracasar, pues le va a dejar en una situación, ya verán mañana los que estén en Cataluña en TV3, un poco mal. Se hablará mucho del Congreso y poco de Europa. ¿Por qué interesa hablar bien de unos y no de otros? Y a todo eso, pues uno que se ha dedicado a hablar hoy ha dicho que muchos pensarán que es porque se hace mayor, y realmente el señor Trías, que lo conozca, es candidato a la alcaldía de Barcelona, que ganó las elecciones, que eliminó el nombre de Junts y luego se nos ha hecho más independentista que Puigdemont, pues ha dicho hoy, como decíamos, ha dicho que era muy mayor y a lo mejor alguien interpreta mal sus palabras y todo eso, realmente el hombre es mayor, que detrás del 23F del 81, sí, que algunos no habían nacido, Elías, que hemos felicitado al principio del programa, no había nacido, pues está el PSOE. Bueno, en fin, no sé, si ahora los políticos van a darnos clases de historia, a lo mejor es la costumbre que han tenido de hablar de la guerra civil algunos y de Franco, que ahora les da a todos por empezar a hablar de todo. No sé, a lo mejor un día nos hablan del GAL también, y vaya usted a saber de qué cosas nos tienen que hablar. Porque al final la política se enreda en muchos temas y no parece tener claro las ideas de fondo. Decíamos al principio que en unas horas vamos a empezar a ver por dónde va este camino. Va a ser, lo confieso, muy interesante ver exactamente el recorrido que vamos a tener y mañana a la noche seguramente vamos a empezar a explicar historias un poco más confirmadas, un poco más con el camino marcado y un poco más o menos sorprendentes de todas las que les podemos explicar. Seguimos insistiendo que es un momento para estar atentos, que es un momento apasionante políticamente y es un momento, aunque algunos sigan sin entenderlo, para estar despreocupados, porque las cosas, al final, acaban saliendo bien. Eso lo decimos porque hay que decirlo, no, lo decimos porque lo creemos. Decíamos, noche de lunes a martes, mañana Consejo General de la Unión Europea sobre el tema de las lenguas, inicio en el Congreso de las Lenguas con pinganillo, vamos a decirlo así, felicitar a aquellos que no han hecho, han llegado más tarde, a Elías, nuestro encantador moderador, que hoy cumple añitos, y nosotros nos emplazamos a mañana con más historias, creemos, interesantes. Como siempre decimos, simplemente seguimos.